Tailandia ocupa una posición clave en el sudeste asiático, con frontera terrestre con Birmania, Laos, Camboya y Malasia, y con costas tanto en el Golfo del país como en el Mar de Andamán. Su territorio se reparte entre montañas boscosas al norte, campos agrícolas al centro y zonas costeras densamente pobladas al sur. En ese entorno marcado por el clima tropical y el peso del budismo, existen normas que no siempre se explican, pero se acatan sin discusión. En ciertos templos de Chiang Mai, como el Wat Sri Suphan, las mujeres no pueden ingresar si están menstruando. No es una regla oficial del Estado ni un mandato religioso unificado, pero se repite en distintos lugares sin generar debate. La tradición se mantiene por costumbre, no por obligación escrita. Ese tipo de límites, visibles solo para quienes los viven, revelan una forma de entender el orden que escapa a la lógica exterior, pero ¿qué otras reglas se esconden en su vida diaria sin que nadie las cuestione? La nación que se arrodilla. Durante siglos, el territorio que hoy se conoce como Tailandia fue escenario de una sucesión de reinos, migraciones y conflictos que moldearon la forma en que se construyó su identidad colectiva. Desde los primeros asentamientos Thai que descendieron desde el sur de China hasta las capitales antiguas de Sukhothai y Ayutthaya, el territorio se fue organizando en torno a reyes locales, estructuras religiosas y relaciones jerárquicas que hoy siguen presentes en la vida cotidiana. Al recorrer esta trayectoria histórica, se pueden entender mejor las costumbres actuales, los gestos de respeto, el papel central del monarca y la manera en que se estructura la sociedad tailandesa. El primer reino de Sukhothai, fundado en el siglo XIII, marcó el inicio de un sistema en el que el rey no solo era líder político, sino también figura espiritual y moral. En ese entonces, la escritura propia, el budismo Theravada como religión dominante y una organización administrativa sencilla comenzaron a dar forma a una identidad que se distanciaba de la influencia Khmer. Más tarde, el reino de Ayutthaya tomaría el relevo, ampliando su poder, sus relaciones diplomáticas y sus estructuras cortesanas. Durante más de 4 siglos, Ayutthaya sería el centro de un sistema donde el rey era visto como una entidad casi divina, rodeado de normas, etiquetas y rituales que buscaban reafirmar su autoridad absoluta. La relación entre historia y estructura social se mantiene viva hasta hoy. La idea de jerarquía que se instauró durante aquellos siglos no desapareció con el paso del tiempo, sino que se adaptó a los nuevos contextos. Cuando la capital se trasladó a Thonburi y luego a Bangkok, ya bajo el control de la dinastía Chakri, la figura del rey continuó siendo central, aunque se introdujeron cambios para hacer frente a las presiones extranjeras, la modernización y los intentos de colonización. A pesar de las reformas, golpes de Estado, constituciones y alternancias militares, el monarca mantuvo su posición como eje simbólico de la nación, siendo respetado por encima de cualquier otra autoridad. El respeto hacia el rey no es solo una cuestión legal, sino un elemento profundamente arraigado en la conciencia social. No es inusual que, al entrar al cine o asistir a eventos oficiales, los asistentes se pongan de pie mientras suena el himno real. La imagen del monarca aparece en escuelas, templos, comercios y viviendas, mientras que la legislación protege su figura con una de las leyes más estrictas del mundo en cuanto a ofensas contra la realeza. Esta visión se nutre de una tradición en la que el rey ha sido considerado protector del pueblo, mediador entre lo espiritual y lo humano, y garante de la armonía nacional. Junto al papel del rey, la influencia del budismo se entrelaza con la organización social. No solo se trata de una práctica religiosa, sino de un marco de valores que define comportamientos, formas de comunicación y jerarquías. El monasterio ocupa un lugar simbólico importante en muchas etapas de la vida, funcionando como espacio de reflexión, aprendizaje y conexión espiritual. Las enseñanzas básicas del budismo Theravada, centradas en la moderación, el respeto, la compasión y el desapego, refuerzan la idea de orden social, donde cada uno ocupa un lugar claro y debe comportarse de acuerdo con esa posición. La jerarquía en Tailandia
no solo está relacionada con el poder político o religioso, sino que se manifiesta en la vida diaria de formas concretas. El idioma tailandés incluye distintas maneras de dirigirse a los demás según su edad, estatus o profesión. Los gestos cotidianos, como ciertas formas de saludo, expresan reconocimiento y respeto según la posición de cada persona. En un restaurante, en un colegio o en una reunión familiar, estas jerarquías simbólicas están siempre presentes. A lo largo del siglo XX, Tailandia se enfrentó a numerosos intentos de redefinir su identidad. La introducción de la educación occidental, la llegada de misiones diplomáticas, la firma de tratados comerciales y la necesidad de evitar el destino colonial de sus vecinos obligaron a las élites tailandesas a repensar su organización interna. Sin embargo, lo que cambió en la superficie se mantuvo en el fondo. La estructura jerárquica, la reverencia al rey y el papel central del budismo se conservaron, adaptándose a las nuevas circunstancias sin desaparecer. Así, en el Tailandia contemporánea, conviven centros comerciales, tecnología y vida urbana moderna con rituales tradicionales, fiestas religiosas y costumbres que hunden sus raíces en siglos de historia. Esa combinación de pasado y presente se hace visible incluso en los edificios. Donde cada uno sabe su lugar. El orden de la vida. La vida familiar en Tailandia gira en torno a una estructura que combina prácticas heredadas con una fuerte noción de respeto, donde cada integrante conoce su papel sin que nadie se lo imponga de manera explícita. Desde muy pequeños, los niños se integran a este sistema observando a los mayores, copiando gestos y respuestas que se incorporan sin necesidad de explicaciones largas. Estas conductas se repiten de forma constante dentro y fuera del hogar, consolidando un estilo de vida que permanece estable incluso cuando las ciudades crecen y las costumbres cambian. La convivencia en núcleos ampliados ha sido común durante generaciones. En muchas casas viven abuelos, padres, hijos y otros parientes, todos compartiendo espacio o viviendo en casas contiguas. En este entorno, las personas mayores tienen un rol central, no solo por su edad, sino porque actúan como referentes de continuidad familiar. Sus consejos son escuchados con atención, y los más jóvenes asumen como parte natural de su vida la responsabilidad de cuidar de ellos cuando ya no pueden hacerlo por sí solos. Esta obligación no se ve como un peso, sino como una forma de equilibrio afectivo que nadie cuestiona. Más allá del apellido, lo que realmente define la identidad de una persona es el grupo familiar al que pertenece. Ese sentido de pertenencia se refuerza durante reuniones, celebraciones y momentos difíciles, donde la solidaridad del grupo se manifiesta de manera visible. Aunque el traslado a las ciudades ha llevado a muchos a vivir lejos de sus pueblos, ese vínculo se mantiene firme, con llamadas frecuentes, visitas en fechas clave y apoyo económico cuando hace falta. El grupo familiar funciona como una red silenciosa que actúa sin grandes demostraciones, pero con una eficacia constante. Dentro del hogar, los roles de hombres y mujeres han seguido esquemas bastante definidos, aunque no inamovibles. En zonas rurales, los hombres suelen encargarse de tareas físicas fuera de casa, mientras las mujeres organizan la vida doméstica, preparan la comida y se ocupan del cuidado infantil. Esta distribución no implica desigualdad, ya que ambos aportes son valorados como esenciales. En los entornos urbanos, estas divisiones son más flexibles, y muchas mujeres trabajan fuera del hogar o lideran pequeños negocios sin dejar de tener un papel clave en la familia. El respeto hacia las madres y abuelas se mantiene como un punto común en todos los escenarios. El vínculo entre padres e hijos se basa en una mezcla de cercanía afectiva y autoridad moderada. No es habitual recurrir a castigos severos ni a gritos. Se espera que los niños aprendan observando el entorno y comprendiendo las consecuencias de sus acciones. Cuando un menor se comporta de forma inapropiada, la corrección llega a través de gestos o miradas, sin necesidad de regaños públicos. Esta forma de educar busca mantener la armonía del grupo y evita humillar al niño, reforzando así la importancia del equilibrio familiar.
Las relaciones entre personas de distintas edades se rigen por formas de respeto visibles en el lenguaje, la postura y los gestos. No son reglas obligatorias, sino hábitos compartidos que todos reconocen. Por ejemplo, el saludo tradicional con las palmas juntas, conocido como wai, varía según la edad o posición social de la otra persona. Cuanto mayor es la diferencia de edad o estatus, más pronunciado es el gesto. Entre iguales, el saludo es más sencillo. Estos códigos transmiten reconocimiento sin necesidad de palabras y facilitan la convivencia diaria. En el idioma tailandés, hay formas específicas de dirigirse a los demás que reflejan diferencias de edad, experiencia o jerarquía. El uso de ciertas partículas, pronombres y tonos de voz muestra quién está en posición de escuchar y quién de hablar. Los jóvenes tienden a escuchar sin interrumpir, esperando su turno y respetando el ritmo de la conversación. Esta actitud no nace del temor, sino del reconocimiento mutuo entre generaciones. Gracias a estos gestos lingüísticos, la interacción social fluye sin choques innecesarios. El cuidado de la imagen propia y del grupo al que se pertenece se refleja en acciones cotidianas. Levantar la voz, discutir en público o exponer problemas familiares delante de otros se considera inapropiado. En su lugar, los desacuerdos se manejan en privado, a través de conversaciones tranquilas o, en muchos casos, mediante el silencio. No se espera que todos estén siempre de acuerdo, pero sí que mantengan la calma y eviten tensiones visibles. Esta forma de actuar preserva la armonía sin imponer castigos visibles. Más allá del templo. El budismo, que vive en cada gesto. El budismo está presente en la vida diaria en Tailandia de manera tan integrada que muchas personas lo practican sin pensarlo demasiado. En muchos hogares se encuentran pequeños altares con imágenes de Buda, flores frescas, velas encendidas y recipientes con ofrendas. Es habitual que alguien se detenga unos segundos frente a estas figuras al comenzar el día, junte las manos y cierre los ojos en silencio, como si pusiera en orden su interior antes de salir a enfrentar lo cotidiano. No es una ceremonia formal ni obligatoria, sino una práctica extendida que persiste incluso en las zonas urbanas más modernas. Aunque no todos siguen las enseñanzas de forma estricta, los símbolos y gestos ligados al budismo están profundamente arraigados en el entorno doméstico. Los templos se integran al paisaje cotidiano sin separación con el resto del vecindario. Suelen estar rodeados de viviendas, comercios y escuelas, funcionando como parte activa del barrio. Los monjes recorren las calles a primera hora con sus cuencos al hombro, caminando descalzos mientras los vecinos les entregan arroz, fruta o dulces. Este acto no se interpreta como una caridad, sino como una acción con valor espiritual. El gesto de dar forma parte de una lógica, donde el mérito no se busca por obligación, sino como parte del equilibrio que muchas personas intentan mantener a lo largo del día. Más allá de su rol religioso, los monjes tienen tareas concretas dentro de la comunidad. Enseñan, orientan, escuchan. Acompañan momentos complejos sin imponer respuestas, simplemente estando presentes. Muchos jóvenes, especialmente hombres, pasan un tiempo en los templos como novicios. Esa etapa breve funciona como una pausa en la vida para observar, escuchar y aprender desde la práctica. No se espera que todos sigan ese camino de manera permanente, pero se considera valioso como experiencia formativa. En zonas rurales, el vínculo entre el templo y el pueblo es aún más cercano. Las festividades religiosas reúnen a la comunidad alrededor de ofrendas, cantos y comidas compartidas. Las familias preparan cestas con alimentos y flores desde temprano, mientras los niños corren entre los puestos y los adultos participan en ceremonias que suceden sin prisa, con un ritmo marcado por la calma y la repetición. Además de las prácticas formales, hay una variedad de creencias que conviven con el budismo, muchas de ellas heredadas de épocas anteriores. Los amuletos son comunes en la vida diaria. Algunos se llevan al cuello, otros se guardan en vehículos o comercios. Hay medallones, figuras pequeñas, piedras talladas o hilos bendecidos, cada uno con un propósito particular. Se cree que protegen contra enfermedades, accidentes
o malas intenciones. Los mercados dedicados a estos objetos reúnen a personas de todas las edades, que buscan protección, consejo o simplemente algo que les brinde seguridad ante lo incierto. Los monjes participan también en este ámbito. Muchos bendicen amuletos, recitan oraciones o elaboran talismanes en sus templos. Aunque hay comercio alrededor de estos objetos, para buena parte de la población representan una conexión directa con fuerzas que no se ven, pero que se sienten presentes. Esta dimensión espiritual no se limita a lo religioso, sino que se mezcla con supersticiones y costumbres muy arraigadas. Creencias en espíritus, fantasmas y fuerzas invisibles conviven con el budismo sin generar conflicto. Algunas personas colocan pequeñas construcciones en sus patios o terrenos vacíos, donde depositan flores, comida e incienso para honrar a entidades que, se dice, habitan ciertos lugares. Estas estructuras, llamadas casas de los espíritus, no se consideran decoraciones, sino espacios de respeto hacia presencias que podrían causar desequilibrio si se las ignora. En ciertos pueblos circulan relatos sobre apariciones, luces extrañas o sonidos inexplicables. No son considerados mitos infantiles, sino testimonios tomados en serio por quienes los escuchan. Incluso en las ciudades, algunos evitan pasar por determinados lugares. Cuando alguien enferma sin razón aparente, es habitual recurrir a monjes o curanderos que realizan limpiezas espirituales o rituales de protección. Estas creencias no siguen necesariamente la ortodoxia budista, pero no son vistas como contradictorias. El budismo en Tailandia se ha ido moldeando con el tiempo, adaptando elementos de otras tradiciones sin necesidad de rechazarlos. Una vida en compañía, ritos, gestos y despedidas. El comienzo de la vida en Tailandia está acompañado por costumbres que buscan resguardar a la madre y al bebé desde la etapa del embarazo, donde muchas mujeres siguen hábitos transmitidos por generaciones, como evitar ciertos platos, no salir de noche o no hablar abiertamente del embarazo en sus primeras semanas. Aunque no estén escritos, estos comportamientos se repiten tanto en zonas rurales como en áreas urbanas. Cuando llega el momento del parto, el entorno familiar se transforma por completo. En comunidades alejadas, aún es común dar a luz en casa, con la asistencia de una partera experimentada o una mujer de confianza, mientras que en las ciudades, muchas recurren a clínicas o centros médicos donde, a pesar del entorno profesional, se mantiene la cercanía familiar. Apenas nace el bebé, se lo envuelve con telas suaves y se coloca junto a la madre, mientras quienes están presentes recitan oraciones por su bienestar. Durante los días posteriores, se cuida tanto a la madre como al recién nacido, ya que se considera que ambos están en un estado frágil. Se evitan visitas numerosas, ruidos intensos o cambios bruscos de temperatura, y muchas familias atan un hilo blanco a la muñeca del bebé para protegerlo, mientras que la madre recibe infusiones para su recuperación. Además, los vecinos se acercan con comida o regalos, y en algunas casas se organiza una comida compartida como muestra de gratitud. El primer corte de cabello, que puede realizarse semanas o meses después, tiene un valor simbólico que marca el paso del recién nacido a la vida social. Se escoge un día considerado apropiado, se reúne a parientes cercanos y a veces se invita a un monje, quien ofrece bendiciones y recita una oración breve. Algunos mechones se colocan en hojas de plátano que se dejan flotar en el agua como señal de buenos deseos. A medida que el niño crece, nuevos momentos se celebran en pequeños actos, como cuando da sus primeros pasos o dice sus primeras palabras. Muchas familias preparan comidas para ofrecer a los monjes y piden cualidades como paciencia, sabiduría o valentía, sin que estas prácticas sean obligatorias ni iguales en todas partes, pero reflejan una intención compartida de guiar el crecimiento dentro de un entorno atento. Al llegar a la adolescencia, los varones suelen participar en la ordenación temporal como novicios. Aunque no es obligatorio, se espera que pasen algunos días o semanas en un templo, usando la túnica color azafrán, aprendiendo sobre las enseñanzas budistas y siguiendo una rutina centrada en la meditación y el respeto. Esta experiencia representa una forma de agradecer a los padres, sobre todo a la madre,
y de prepararse para la etapa adulta con mayor madurez. En el caso de las jóvenes, no existe una ceremonia equivalente, pero algunas familias marcan el inicio de la pubertad con rituales privados tras la primera menstruación. En estos momentos, las mujeres mayores comparten consejos, se preparan baños especiales y se hacen pequeñas ofrendas en el altar del hogar como señal de cuidado y acompañamiento. El matrimonio es una de las celebraciones más detalladas, y aunque varía según la región y las posibilidades de cada familia, suele seguir ciertos pasos comunes. La ceremonia religiosa se lleva a cabo en casa de la novia o en un templo, con monjes que ofrecen bendiciones a la pareja, seguida del rito del agua, donde los invitados vierten agua en las manos de los novios mientras expresan sus buenos deseos. Luego viene la fiesta, que puede ir desde una comida sencilla hasta un evento con música, baile y banquetes. La preparación de la boda implica acuerdos previos entre las familias. Los padres del novio entregan un presente simbólico a los de la novia, como muestra de respeto, y aunque este gesto ya no tiene un valor económico fuerte, sigue siendo significativo. También se consulta el calendario en busca de fechas favorables, y los mayores aconsejan para evitar errores considerados desfavorables. Durante el evento, cada persona cumple una función. Los padres tienen un lugar destacado y suelen expresar palabras de aliento. Los hermanos o amigos ayudan con la organización y los vecinos colaboran con la comida o la decoración. La unión deja de ser solo asunto de los novios y se convierte en una actividad colectiva que involucra a todo el entorno. Al final del camino, la muerte también convoca a la comunidad a través de rituales cargados de participación. Cuando una persona fallece, su casa se convierte en un lugar de encuentro. Se instalan carpas, se preparan sillas, se encienden velas y se ofrece comida. Los monjes acuden varios días a recitar plegarias, mientras los parientes más cercanos permanecen junto al ataúd recibiendo visitas. 2 ritmos. Un solo país. Entre los senderos de tierra y el asfalto. En muchas zonas del interior del país, las rutinas se mantienen casi intactas desde hace décadas, con actividades ligadas al amanecer, el cultivo, el intercambio local y una convivencia continua. Las casas, de madera o cemento sencillo, con techos inclinados, se alinean junto a caminos de tierra o canales, rodeadas de campos donde adultos y niños participan en las tareas diarias, compartiendo productos sin necesidad de formalidades. Los vecinos se saludan desde lejos, los vendedores recorren las calles en motos cargadas, y el movimiento se concentra por la mañana y la tarde, dejando las noches en calma. En las ciudades, el entorno cambia por completo. Centros como Bangkok o Chiang Mai tienen una estructura vertical y densa, donde los edificios se agrupan en conjuntos cerrados y las interacciones se reducen a espacios compartidos. Las calles están cubiertas de carteles y cables, llenas de tráfico y ruido, y las actividades diarias dependen de horarios laborales y transporte congestionado. Los hogares se organizan por cercanía al trabajo o a las escuelas, y muchos apenas coinciden durante el día. Muchos jóvenes de zonas rurales migran a la ciudad por falta de oportunidades. Algunos llegan con contactos, otros comparten habitaciones en barrios alejados, y la mayoría accede a empleos sin contrato como mensajeros, ayudantes o vendedores. Aunque ganan poco, suelen enviar dinero a sus familias y regresar solo en fechas puntuales. Algunos logran adaptarse, otros regresan tras no poder soportar el ritmo urbano. Esta movilidad crea una conexión constante entre campo y ciudad. Muchas familias están divididas, con redes de apoyo que cruzan regiones. Unos mantienen cultivos, otros cubren gastos desde lejos. Algunos menores viven con familiares según las necesidades del momento. Esta distribución permite adaptarse a los cambios económicos. Los hábitos también difieren. En el campo, las comidas se comparten sobre esteras. En la ciudad, se usan envases individuales y se recurre a aplicaciones. En zonas rurales, se cultiva y se crían animales. En áreas urbanas, se compra todo en mercados. Las celebraciones son frecuentes fuera de la ciudad,
mientras que en las urbes son más esporádicas. El uso del espacio cambia. En el campo se camina sin pavimentar, se pasa tiempo al aire libre y se aprovecha el entorno natural. En la ciudad, el espacio público está ocupado por vehículos y las actividades se concentran en interiores, oficinas, centros comerciales o transporte. Los parques son escasos y lejanos. También varían los horarios y el contacto con el entorno. En zonas rurales se madruga y se duerme temprano. En la ciudad se duerme tarde y se depende de despertadores. En el campo se camina descalzo, con ropa ligera y bajo el sol. En la ciudad se usan zapatos formales, ropa de trabajo y se permanece bajo techo. Aunque conectados, cada entorno conserva su ritmo, sus costumbres y sus referencias propias. Tabúes, creencias extrañas y lo que no se dice. En Tailandia hay muchas cosas que no se dicen en voz alta y otras que es mejor evitar por completo, aunque uno no entienda del todo el motivo. Algunas palabras, gestos o temas pueden causar incomodidad o incluso tensión si se mencionan en lugares públicos, ya que existen límites culturales que todos conocen, pero que casi nunca se explican. Las personas locales saben qué se puede comentar con amigos, qué se deja para el ámbito familiar y qué cosas simplemente no deben nombrarse nunca, ni siquiera de forma indirecta. Por eso, cuando alguien nuevo llega al país, puede meterse en problemas sin querer, solo por no captar esas señales invisibles que todos los demás sí entienden. Uno de los elementos más delicados tiene que ver con el cuerpo humano, ya que no todas sus partes se consideran iguales. La cabeza, por ejemplo, se ve como algo muy importante, casi sagrado, y tocarla sin permiso, aunque sea con cariño o por juego, puede interpretarse como una falta grave. Incluso entre amigos o dentro de la misma familia, no se acostumbra a pasar la mano por el cabello de otra persona ni a apoyar objetos sobre su cabeza. En cambio, los pies se consideran sucios y de baja categoría, por eso nunca se deben señalar cosas con ellos, cruzarlos delante de otras personas, ponerlos sobre muebles o apuntar hacia imágenes religiosas. En algunos lugares, incluso se espera que uno se quite los zapatos antes de entrar, no solo por limpieza, sino por respeto. Estas ideas sobre el cuerpo no son solo normas sociales, sino que están muy ligadas a una forma de ver el mundo en la que cada parte tiene su lugar, y desordenarlo puede causar problemas. Si alguien tropieza con el pie a otra persona, aunque sea sin querer, se espera que lo reconozca y se disculpe, y si alguien recibe una caricia en la cabeza sin haberla pedido, puede sentirse humillado o menospreciado. Esto también se aplica a objetos que representan a personas o seres importantes. Las estatuas de Buda, los retratos del rey, los altares o los amuletos deben tratarse con cuidado y no pueden colocarse en cualquier sitio ni usarse como decoración común. Además, hay ciertas imágenes o situaciones que provocan rechazo inmediato. Por ejemplo, los gestos muy cariñosos entre parejas en espacios públicos todavía se ven con mala cara, especialmente en zonas alejadas de las grandes ciudades. También hay resistencia a hablar de temas íntimos como el cuerpo, la menstruación o la sexualidad, incluso en entornos educativos o médicos. Muchos padres evitan tratar estos temas con sus hijos, y muchas personas adultas prefieren callar antes que explicar o preguntar. Esta tendencia al silencio se nota también en los hospitales, donde a veces se prefiere no decirle a un paciente toda la verdad sobre su estado, sobre todo si la familia cree que podría angustiarse o perder la fe en la recuperación. Por otra parte, hay objetos que no deben prestarse, usarse mal o mover sin permiso, no por razones prácticas, sino por creencias profundamente arraigadas. En algunas casas, se considera peligroso cambiar de lugar una figura religiosa, un espejo antiguo, una planta especial o un banco de madera que ha estado allí por años. Estos objetos suelen tener historias detrás o funciones que no se explican abiertamente, pero que todos respetan. Lo mismo ocurre con ciertos colgantes, tatuajes o amuletos que se usan para protegerse del mal, para atraer buena suerte o para mantener alejados a los espíritus. Tocarlos sin permiso o burlarse de ellos puede generar malestar inmediato. El mundo de los espíritus es otra zona que se trata con mucha cautela.
Aunque no todos creen en ellos de la misma forma, la mayoría de personas evita provocar lo que no entiende. Por eso es habitual encontrar señales de respeto en distintos espacios, ya sea a través de flores, inciensos, rezos o gestos simbólicos que buscan mantener el equilibrio con lo que no se ve. También existen costumbres relacionadas con los cementerios, los cruces de caminos, los lugares donde ocurrió una muerte repentina o las casas que han quedado vacías durante mucho tiempo. En esos sitios, muchas personas no se atreven a hablar en voz alta, a reírse o a tomar fotos, por miedo a molestar a presencias invisibles. Hay ciertas palabras que no se pronuncian cuando alguien está enfermo, para no traer mala suerte. Cuando el pueblo se viste de fiesta y el tiempo hace una pausa. A lo largo del año, en todas las regiones de Tailandia, los días laborables se ven interrumpidos con una secuencia de celebraciones que transforman por completo el ambiente cotidiano. En muchos casos, la preparación comienza semanas antes, cuando se anuncian los días festivos. Los comercios planean cierres y las autoridades locales publican instrucciones para los eventos. Cada una de estas fiestas tiene su propio origen, ya sea relacionado con el calendario budista, la historia del país, la vida monárquica o las costumbres populares de cada región, y aunque muchas de ellas se celebran a nivel nacional, otras solo se viven con intensidad en zonas concretas, como si fueran rituales íntimos que no abandonan su tierra de origen. Uno de los momentos más esperados del año es Songkran, el cambio de calendario budista, que no solo marca el inicio de un nuevo ciclo, sino que también representa una oportunidad para viajar, reencontrarse con la familia, rendir homenaje a los mayores y participar en juegos acuáticos que inundan las calles. Durante esos días, muchas personas limpian sus hogares, visitan templos para verter agua en las estatuas de Buda como gesto de respeto y se acercan a sus parientes para salpicarles agua perfumada como símbolo de bendición. Sin embargo, en las ciudades, esa costumbre adquiere otra forma, donde la gente se organiza en grupos para mojarse con cubos, pistolas de agua o mangueras desde las aceras, los vehículos o incluso desde balcones, mientras se reproducen canciones populares y se instalan puestos temporales que reparten bebidas y comida callejera. Aunque hay quienes deciden quedarse en casa, la mayoría participa al menos un día, ya sea como espectadores o lanzándose de lleno en las batallas de agua. Otro momento significativo llega con el festival de Loy Krathong, cuando miles de personas se acercan a ríos, lagos o canales al anochecer para depositar pequeñas balsas hechas con hojas, flores, velas y varitas de incienso. Estas estructuras, llamadas krathongs, se preparan en casa, en talleres escolares o en ferias comunitarias, y muchas veces se dedican a alguien o se lanzan con un deseo. Al verlos alejarse sobre el agua, se busca dejar atrás todo lo negativo del año que termina, mientras se agradece a la diosa del río por los recursos que ha ofrecido. En muchas ciudades, esta práctica se combina con espectáculos de fuegos artificiales, concursos de belleza, bailes tradicionales y ventas nocturnas que transforman las orillas en espacios iluminados y llenos de movimiento. Aunque la ceremonia es silenciosa y personal, el entorno que la acompaña está marcado por la música, los trajes típicos y la comida regional. Además de estas fechas ampliamente reconocidas, existen otros festejos que dependen de los pueblos o provincias, como las procesiones religiosas con estandartes y ofrendas, los días dedicados a figuras espirituales locales, los aniversarios de antiguos reinos o las ferias agrícolas. En muchos de estos eventos, se organizan desfiles donde participan escolares, asociaciones barriales o trabajadores de empresas cercanas, todos vestidos con ropas coloridas o disfraces inspirados en personajes míticos, animales o símbolos nacionales. Las calles se cortan al tráfico, los vecinos decoran las fachadas con telas de colores y los altavoces reproducen canciones tradicionales a todo volumen desde la mañana hasta la noche. A veces, los niños bailan coreografías ensayadas durante semanas, los monjes reciben donaciones públicas o se organizan concursos de cocina, donde los platos locales compiten por atraer la atención del jurado o del público.
El calendario también incluye conmemoraciones vinculadas a la monarquía, donde miles de personas se reúnen vestidas de amarillo o azul, según el color asignado al rey o la reina, para presenciar ceremonias, cantar himnos o encender velas al atardecer. En esas fechas, las imágenes oficiales se colocan en las plazas, los edificios públicos y muchas casas particulares, mientras los canales de televisión interrumpen su programación para transmitir discursos, documentales o saludos de figuras destacadas. En algunos casos, los ciudadanos acuden a dejar flores o a firmar libros de respeto en puntos simbólicos, y muchas instituciones organizan actos formales donde se expresan palabras de lealtad y unidad nacional. Más allá de las celebraciones marcadas por el gobierno o por la religión, también existen fiestas organizadas por comunidades locales sin respaldo estatal, como las que rinden homenaje a antiguos espíritus protectores, celebran cosechas abundantes o recuerdan episodios históricos transmitidos por generaciones. Algunas de estas festividades duran varios días. Incluyen rituales de trance, bailes colectivos, tambores, máscaras o figuras gigantes, y atraen tanto a vecinos como a visitantes de otras zonas. Donde el arroz no se rechaza, el alma tailandesa servida en la mesa. En el día a día tailandés, el acto de comer representa mucho más que una necesidad biológica. En el entorno doméstico, es común que los platos se coloquen al centro y todos compartan de los mismos recipientes, utilizando cucharas como utensilio principal. El tenedor sirve solo de apoyo y el cuchillo rara vez aparece, ya que los alimentos se preparan previamente en porciones fáciles de manejar. Comer con la mano izquierda se evita, y no se empieza hasta que la persona de mayor edad lo hace. Al terminar, dejar arroz en el plato se considera una falta de respeto hacia quien lo cocinó. En la vida urbana, especialmente en mercados y puestos callejeros, el comer adquiere un carácter más práctico. La comida se sirve rápido, se consume con agilidad, y la rotación de clientes es constante. Sin embargo, se conservan ciertas reglas: evitar hablar en voz alta, mantener la mesa ordenada y no excederse al servirse. Los vendedores suelen seguir rituales propios como encender varillas de incienso o ubicar figuras protectoras cerca de la comida. El arroz ocupa un lugar fundamental. No se considera un simple acompañamiento, sino el elemento central de cualquier comida. Se espera que todos tomen al menos una pequeña porción como gesto de aceptación. Rechazarlo o tirarlo se percibe como una falta grave de cortesía, especialmente si hay personas mayores o monjes presentes, donde la acción adquiere un valor espiritual. Durante la comida, hay restricciones sobre lo que se puede decir o hacer. Hablar de desgracias, problemas de salud o conflictos está mal visto. Las conversaciones deben mantener un tono sereno. Reír en exceso, hacer gestos exagerados o jugar con los cubiertos también se considera inadecuado. Algunas creencias populares están ligadas a momentos específicos del acto de comer. En ciertas zonas se cree que comer solo atrae malas energías, mientras que derramar salsa puede ser presagio de un comentario desafortunado. Si una cuchara cae al suelo, puede interpretarse como la llegada inminente de una visita inesperada. La cocina tailandesa incluye alimentos que, para visitantes foráneos, pueden resultar impactantes. Saltamontes fritos, gusanos aderezados o platos elaborados con partes internas de animales forman parte de la dieta en muchas regiones. Estos alimentos se consumen por tradición, por considerarse nutritivos y por su disponibilidad. En reuniones en casas ajenas, la conducta en la mesa exige atención. Lo educado es aceptar lo que se ofrece, aunque sea solo de forma simbólica. Pedir variaciones en los ingredientes puede tomarse como una crítica implícita. La buena disposición hacia los sabores, sin emitir juicios, se valora como muestra de integración. En contextos religiosos, la comida sigue normas estrictas. Los monjes comen primero y en silencio. Se evita mirar sus platos o comentar sobre ellos. Los alimentos han sido previamente ofrecidos como parte de un acto meritorio, por lo que ese momento se respeta en completo silencio. En reuniones sociales o laborales,
Compartir comida funciona como vínculo de confianza. Participar en una comida grupal indica buena voluntad. Llenar el vaso de otro o invitarlo a sentarse no son gestos casuales, sino acciones que comunican aprecio. Rechazar estas invitaciones sin motivo puede entenderse como desinterés. También hay patrones implícitos sobre el orden de servicio. Las mujeres mayores suelen recibir primero, seguidas de los hombres mayores, y luego los más jóvenes. En comidas informales también se respetan estas pautas de forma no verbal, y nadie se sirve antes que la figura de mayor jerarquía dentro del grupo. En regiones del norte, por ejemplo, se utiliza una bandeja baja en el suelo donde se disponen todos los platos. Se come en silencio, sentados en círculo. En el sur, algunos pescados solo se sirven en fechas concretas, y ciertas bebidas siguen un orden específico de consumo. Aunque varían según la región, estas prácticas muestran que el acto de comer mantiene un carácter ritual. En Tailandia, la comida no es solo alimento, sino parte integral de las relaciones humanas, de la vida espiritual y de la forma en que se estructura la convivencia cotidiana. Donde empieza el respeto, el aula como primer espejo de la sociedad. La educación formal ocupa un lugar central en la construcción del carácter, la disciplina y el sentido de pertenencia desde edades tempranas. La escuela amplía lo aprendido en casa y refuerza comportamientos que definen cómo integrarse a la estructura jerárquica. Desde que un niño entra por primera vez a una escuela, se enfrenta a normas y rituales que lo acompañarán durante toda su formación, moldeando su forma de ser y su manera de ver el mundo. Los maestros ocupan un lugar respetado y distante. Los estudiantes no deben levantar la voz ni mirarles con desafío y emplean formas de habla respetuosas al dirigirse a ellos. Muchos alumnos hacen una ligera inclinación de cabeza o un saludo tradicional con las manos juntas al entrar al aula. Este respeto no surge del temor, sino de una estructura donde el docente representa una figura moralmente autorizada, casi comparable a los monjes en lo religioso. Aunque el castigo físico ha sido eliminado en zonas urbanas, persisten formas de corrección silenciosa. Un alumno que desobedece puede ser ignorado o enviado a una esquina sin explicación. Este tipo de sanción busca provocar reflexión mediante la vergüenza controlada. Muchas veces son los compañeros quienes refuerzan el orden, ejerciendo presión sin palabras sobre quien se desvía. Las clases no se conciben como espacios de debate. La autoridad del profesor no se discute. Los alumnos escuchan, copian y memorizan. No por prohibición de pensar, sino porque se considera que obedecer y repetir son pasos necesarios para llegar a una comprensión profunda. Las pruebas evalúan la memoria precisa de lo enseñado, y los errores se corrigen con firmeza pero sin humillación. Protestar en clase es mal visto por profesores y alumnos por igual. En el hogar, la educación tiene un valor inmenso. Los padres esperan que sus hijos sean motivo de orgullo no solo por sus notas, sino por su conducta. A menudo hacen sacrificios económicos para asegurar una buena formación, incluso si eso implica enviarlos a internados en otras ciudades. En muchas casas se exhiben fotos con uniforme escolar y calificaciones destacadas. Si un estudiante sobresale, toda la familia participa en las celebraciones. El uniforme es obligatorio en la mayoría de los centros y se cuida con esmero. Las niñas visten faldas largas y camisas blancas, los niños, pantalones oscuros y camisas claras. El cabello debe ir corto en los varones y recogido en las niñas. Cualquier adorno fuera de lo permitido recibe sanción. No es solo una cuestión estética, sino una lección de disciplina, humildad y pertenencia. En actos escolares, los alumnos se alinean con precisión y realizan movimientos coordinados, acompañados de himnos y mensajes institucionales. También se enseña el valor del mérito colectivo. Si un grupo obtiene buenos resultados, se premia al conjunto. Si hay fallos, se revisan en común. Esta lógica refuerza que el éxito individual debe ir acompañado de responsabilidad social. Por eso,
Los estudiantes sobresalientes mantienen una actitud discreta y colaboran con sus compañeros. El budismo también se vincula con la educación. En zonas rurales, muchas escuelas comienzan el día con una oración o meditación. Se organizan visitas a templos y, en ocasiones, figuras religiosas ofrecen charlas sobre conducta y respeto. No se impone la fe, pero se promueve una espiritualidad serena que favorece la concentración y la empatía. Además, los alumnos colaboran en actividades comunitarias como limpiar templos o reunir donaciones. En Tailandia, la educación no se concibe como un simple trámite. Es una estructura que transmite valores asumidos silenciosamente en cada gesto diario. Lo aprendido en la escuela moldea la forma de relacionarse con los demás y con el país. Desde la forma de hablar hasta la manera de sentarse, todo responde a una lógica que no se discute. La sociedad funciona a través de hábitos que se repiten sin esfuerzo, gestos heredados y un orden cotidiano que nadie busca interrumpir.